Regresamos en directo y sean bienvenidos a este especial de Cultura para conversar sobre la gala de los premios Oscar número 93 que tuvo lugar anoche en Los Ángeles. Se premió lo mejor del cine según la Academia y pese a un año de pandemia que frenó muchos estrenos, hubo variedad para ver. Lo que nos queda es el sabor amargo de no haber podido llenar los teatros para ver los nominados en la pantalla grande, pero esperemos que pronto sea. Y en el estudio conmigo está la experta en la materia, Yanira Gómez, nuestra periodista cultural en France 24. Yanira, tiene la palabra para contarnos a colores cómo fue la noche de la ceremonia, que no tuvo una asistencia masiva y que además fue en una estación de trenes, pero en la que sí se logró por fin reunir a las estrellas del cine. ¿Cuál fue este año el rasgo particular que tuvieron los premios? Pues voy a empezar, Ángela, si me permitís, con la esencia de estos premios. Es decir, no hemos podido ir a esos cines, la pandemia ha imposibilitado una mayor cosecha cinematográfica, pero eso no ha hecho que los premios fueran de menor calidad, ¿no? Al contrario, ha permitido que este año podamos decir que ha sido un año indie, de lo independiente, del cine de autor, lo cual no siempre se puede quedar opacado, ¿no? A veces por lo comercial. Es decir, gracias a este año indie, lo que se ha permitido es una apertura, una diversidad, digamos, inédita, ¿no? Siempre se critica eso de Oscar so white, Oscar tan blancos. Pues este año hemos visto películas que eran racializadas, con un montón de actores afroamericanos. Al menos 8 grandes largometrajes tenían, ¿no?, esta esencia. Por otro lado, también ha sido como un pequeño homenaje, de nuevo, ¿no?, tras Parasite, a lo asiático, a partir de la gran ganadora que ahora veremos. Y también ha sido como una especie de espejo para Estados Unidos, ¿no? ¿Qué Estados Unidos estamos pensando hoy? Desde el Hollywood de los años 30 hasta figuras de Black Panthers, hasta las consecuencias de la crisis económica, el sueño de ser migrante, el sueño americano, ¿no? Entonces, hemos tenido como esta esencia, además de una gran apertura también para nuevos directores, ¿no? Han estado los de siempre, ¿no? David Fincher, Aaron Sorkin, pero también ha habido cabida para aquellos que han tenido óperas primas y han sido más novatos, ¿no? Como podemos ver así a simple vista de esa premiación, ¿no? Pues obviamente Nomadland ha sido la gran triunfadora, junto a Mank y también Sound of Metal, que se han llevado 2 premios, ¿no? La gran ganadora ha sido con 3 premios, y también The Father and Judas and the Black Messiah ha sido como los grandes triunfadores así a ojo de halcón. Esa es la pantalla grande o el cuadro grande de lo que fueron los premios. Ya vamos a irlos desmenuzando premio por premio. Y yo le diría a Yanira que definitivamente lo que se hizo este año fue pagar deudas con lo que es la diversidad y lo que debe verse en la pantalla. Y un rasgo muy interesante es que los novatos triunfaron. Cuéntenos. Precisamente es lo que te decía, ¿no? De que hemos visto estos ganadores así brevemente, que ahora los desmenuzaremos, pues han sido que Florian Zeller, por ejemplo, Emerald Fennell, Darius Marden, son nombres que no suelen estar ahí, ¿no? Esto en una gala que hemos visto que han tenido un ambiente art déco, que intentaba como tener corazón por los premios en un año en el que no hemos podido ir a los cines, como decíamos, pero los productores encargados, con Steven Soderbergh a la cabeza, no han triunfado en ese querer tener unos premios renovados y que fueran como una película. Ha sido un completo fracaso en ese sentido esta gala de los Oscar, y de hecho también lo único que ha tenido de película fueron unos créditos iniciales, pero si no fue todo el anticlímax, cerrando por ejemplo con un premio a Anthony Hopkins que no estaba, ¿no? Estamos nosotros aquí con la resaca de los premios Oscar y también lo está nuestro corresponsal en Los Ángeles, Anthony Belchi, quien nos envió todos los detalles de cómo se logró esta gala en pandemia. Sí, la ceremonia de los premios Oscar se realizó en unas condiciones atípicas a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, y será por eso que esta edición número 93 pasará a la historia por haberse celebrado en medio de la pandemia. Pese a las circunstancias, la Academia quería exhibir total normalidad en la gala y desde un principio ya se dijo que iba a ser completamente presencial. De hecho, los organizadores prohibieron expresamente las apariciones por videoconferencia y por ese motivo se pusieron todas las facilidades para hacerlo posible. Para empezar, la ceremonia no se celebró en un solo lugar. El emblemático Teatro Dolby, donde siempre se realiza, se reservó para las actuaciones musicales, y en la estación central de Los Ángeles, mucho más espaciosa para asegurar la distancia social, se colocó una reducida alfombra roja donde pasearon pocas celebridades, y fue ahí donde también se celebró la parte central de la gala. La organización también puso 2 sedes más en París y en Londres para que los que no pudieran
pudieran viajar desde Europa por las restricciones pudieran disfrutar igualmente de la ceremonia. Además, a todos los asistentes también se les permitió ir sin mascarilla, aunque la Academia aclaró que solo era para cuando aparecieran frente a las cámaras y confirmó que además todos los invitados se habían hecho las pruebas del coronavirus antes de entrar al recinto. Con todo, el cine volvió a ser el gran protagonista de la noche de los Oscar. Vamos a entrar en materia, Yanira. Vamos a hablar de la principal ganadora de la noche. Nada sorpresiva, pero sí muy representativa. Nada sorpresiva porque obviamente desde la Mostra de Venecia cuando se presentó ya ha acumulado unos 227 premios sin contar los Oscar. Es decir, es algo titánico y cuando uno carga con ese peso de ser favorita a veces no se sale indemne, ¿no? Pero en este caso ha conseguido esa merecida, esa merecida estatuilla porque en esencia tiene una gran ética y una gran estética, podríamos decir. Para comentar estos premios, Ángela, me gustaría empezar por Frances McDormand, que fue ella, además de, pues como sabemos, ¿no? Nomadland es la película elegida, pero ella fue la elegida como actriz principal. Me gustaría empezar por ella porque al final fue ella quien iluminó esa primera chispa para que surgiera Nomadland, ¿no? Fue ella quien fue a buscar a la directora Chloe Zhao y la quiso al frente de este proyecto, comprando incluso los derechos del libro en el que se basa. Entonces, Frances McDormand, con esta gala, pues ya podemos decir que se ha alzado con su tercera estatuilla tras Fargo y el largo título de Three Billboards, ¿no?, que hablábamos ahora, pero además tiene un cuarto premio porque es productora de esta cinta, ¿no? Entonces ha llevado 2 estatuillas. Como tema, muy resumido, sin querer cargar a la audiencia, más hablando de los colores que tiene esta película. Es una mujer que en el año, pues en contexto de crisis económica, pierde todo. Pierde a su marido, también pierde su lugar de origen porque la empresa de Nevada en la que se encuentra, en la que habitan, cierran por la crisis económica, ¿no? Y se queda sin empleo y además de viuda, ¿no? Entonces, todo este drama nos permite hablar de una road movie y con un toque un poco de western por el país, por un Estados Unidos que se abre en canal por sus problemas, como decíamos, ese reflejo, ¿no?, que se está mirando Estados Unidos a nivel laboral, a nivel de sueños rotos, pero también hay un viaje por nuestra propia humanidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues vemos la cultura nómada como una alternativa de vida muy digna, pero también una reflexión existencial de aceptación y empatía, ¿no? Todo esto con un énfasis en el poder de la comunidad, ¿no?, cuando con estos nómadas se unen, pero también con esas cosas sencillas de la vida, ¿no? Y ahí Frances, como Fer, como personaje, pues ha dicho, ¿no?, ha llegado a decir, hemos hecho una película sobre diferencias económicas en Estados Unidos, pero va mucho más allá, ¿no?, con esta estética de documental, como podemos ver, y una gran fotografía de la pareja precisamente de Chloe Zhao. Lo que tenemos es una película que con unos personajes que son reales, ¿no? Porque también ellos se han basado, como vemos, ellas han sido quienes se han adentrado en este mundo. Y si me permite meterme también, una película con una marca de mujer de principio a fin, y eso este año es muy representativo. Exacto, ahora lo veremos con el guión original, con Emerald Fennell, ¿no? Pero para ir cerrando esta idea de por qué Nomadland se ha llevado este gran premio, ¿no?, pese a que teníamos últimas dudas en la gala, es por eso, ¿no?, porque en Frances McDormand recae todo este peso de actuación, ella escucha más que habla, pero la importancia es todo lo demás, es ese paisaje y esos protagonistas que son reales, que son Nomadlands de verdad, como podemos ver en el siguiente tráiler, esa esencia. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again. Parece que McDormand lo tuviera todo claro y que nunca lo hiciera nada mal. Una actuación que sigue siendo tan fabulosa como fue en 2017 su premio por 3 anuncios y un crimen. Y bueno, vamos a seguir avanzando a través del corazón de esta gala. Sigamos hablando de mujeres con la segunda ganadora a mejor directora en la historia de los premios. Este año, además de Chloe, fue histórico en general para las mujeres en otras nominaciones.
Exacto, Ángela, pues aquí concretamos simplemente, como dices, ¿no? Histórico por segunda mujer en 93 años de los Oscars. Solo había habido una ganadora, que fue Catherine Bigelow por The Hurt Locker en 2010. Bueno, es algo obviamente sorpresivo, histórico. Y aquí simplemente anotar que también se ha planteado si hay una concesión asiática por este premio. El premio es merecido, eso que quede claro, pero sí, por ejemplo, China hoy, en esta jornada después de la resaca, ¿no? El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido que puntualizar que no es algo diplomático esta relación con la película, porque por ejemplo ha tenido que suspender algunos carteles y publicaciones en redes sociales. Entonces, bueno, es algo histórico y barra, ¿no? Con este lado asiático que también los Oscar pretenden reivindicar, ¿no? Que están en esta diversidad. Y como decías, pues aparte de esta directora, segunda mujer, está Emerald Fennell en guión original por Promising Young Woman. Esta cinta, como ella puntualizó en la gala, se hizo durante 23 días y es la primera mujer en ganar en 13 años en esta categoría de guión original. Y, por supuesto, como tú decías, ¿no? La Academia no ha dejado pasar esa oportunidad con la historia de tener a un lado una directora y una gran película de mujer y también a este guión original creado por Emerald. Que además, más que oportunidad, yo diría que es una necesidad y que nuevamente me refiero a que es una deuda que tiene la Academia con las mujeres, que además talento es lo que hay, y también que sorprende mucho Promising Young Woman porque no es el tipo de películas que uno típicamente vería en una gala, y cada ciertos años se cuela una historia como esta que además está muy interesante para ver. Precisamente, o sea, dentro de este universo, para que podamos situarnos qué representa Promising Young Woman en unos Hollywood, ¿no? Es como dices, es una historia que puntualizamos no es de venganza, sino digamos que la venganza es una catarsis, no es el final o la causa, ¿no? Es algo mucho más allá de eso. Y es una denuncia de una realidad de toda la vida. Existe el acoso, lo vemos por todas partes, tanto que en la película únicamente una vez se pronuncia la palabra rape, como para decir, ¿sabes? Nosotros entendemos todo ese universo de Cassie, en el que ha perdido una amiga debido a un... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero digamos que ella no puede soportar el dolor que supone haber sido agredida y violentada, ¿no? Por un grupo tipo manada, que tanto vemos en las noticias, ¿no? Y ella, digamos que se toma la justicia por su cuenta, ¿no? A falta de autoridades, a falta de una sociedad que sea consciente de todo esto, ella se toma la justicia por su cuenta. Y simplemente para poder dar ese mérito a Emerald Fennell, para que se entienda ese mérito, decir que hay una construcción de duelo, la película, como te digo, tiene un toque de comedia negra, ¿no? Pero sobre todo es muy importante entender que es merecido. Es decir, que cuando hablamos de una directora que hace un guión sobre este tema de acoso, ¿no? y abuso, siempre se suele decir como feminista, pero no, hay películas de los años 90 como de Clint Eastwood en Unforgiven también trataban algún tema así, ¿no? Entonces no hay que encasillarlo en que sea el año de las mujeres tampoco, porque si no el trabajo queda un poco por el suelo, por así decirlo. Vamos a escuchar en este caso a Emerald Fennell. No es trabajo de una película juzgar o tener un imperativo moral, no necesariamente. Algunos creen que sí, yo no lo creo. Yo quería hacer ante todo una película divertida y con base en los personajes, porque quería hablar de ese consentimiento y no sabía cómo. Y si logra que sea más fácil esta conversación entre hombres y mujeres, eso ya es maravilloso. Pues mire, Yanira, yo creo que esto es más consecuencia natural de la necesidad y sobre todo del derecho que tenemos las mujeres de hacernos un espacio con el mismo o incluso más talento a veces que nuestros colegas hombres. Así que esto lo que tiene que pasar es que va a seguirse dando cada vez más en los premios Oscar, hay que ver más presencia de mujeres. Y bueno, vamos a hablar de los demás premios para los actores. La categoría de actrices no fue tan reñida como se esperaba, pero en cambio en la categoría de actores era más bien previsible lo que iba a pasar, salvo una pequeña duda que yo tenía con Chadwick Boseman, que podíamos esperar, pues por todo el tema de su fallecimiento, que se le diera un premio póstumo. No fue así, pero tampoco es nada reprochable porque la actuación de The Father fue espectacular.
Rescato última cosa de Promising Young Woman, como decías, dentro de muchísimos años, una década, 2, 3, 4, va a ser una gran referencia, precisamente por eso, ¿no? Porque hoy en día podemos hablar de estos temas y una Emerald Fennell puede surgir de ahí, ¿no? Hemos visto actriz principal, actriz de reparto ha sido para la coreana, vamos a decir, deslenguada, porque es un personaje muy, muy gracioso, a la vez muy clave en Minari. El premio fue para Jung Yoo-jung y fue muy gracioso porque en la gala hizo lo que todos hubiésemos hecho al ver a Brad Pitt, que es decir, ¿dónde estabas si eras productor de Minari? ¿Dónde estabas en el rodaje? Encantada de conocerte, algo así le dijo. Y se ve un poco la esencia de esta actriz con 40 años de carrera en Corea del Sur, muy conocida. Se ha convertido en la primera coreana y segunda asiática en ganar el premio tras el de 1957 a la japonesa Miyoshi Umeki. Como decimos, es alguien muy conocido en su país, en internacional no tanto, pero borda este papel que tiene como de abuela clave en el sentido de esta familia que, a diferencia de ubicarla en otro lugar, está en Estados Unidos, es una familia migrante que tiene el sueño en los 80 de poder progresar, ¿no? Y ella, digamos que es esa pieza clave entre el Estados Unidos y Corea del Sur, el engranaje cómico, también un poco duro a veces, ¿no? Y por sostener esta identidad del grupo. De hecho, el niño de la película, que es un encanto, le dice, la abuela huele a Corea, ¿no? Entonces, por este lado sería el de actriz. Y como decías, por el lado masculino, el de reparto, el actor de reparto para Daniel Kaluuya fue algo bastante esperado, también con esa duda de por qué, si es casi protagonista en Judas and the Black Messiah, por qué hace parte de esta categoría y no la otra. Ahora veremos por qué, como decías. Con Anthony Hopkins queríamos como, ¿no? la Academia quería como repartir ese galardón y finalmente no ha sido póstumo, ha sido para una figura, como vemos en las imágenes, ¿no? En la que Daniel interpreta a Fred Hampton, que era el líder de los Black Panthers en Chicago, versus tenía un gran problema con el FBI de Edgar Hoover, y es eso lo que se trata, más esa figura de quién es el Judas, ¿no? Es otro integrante al que el FBI pues, mete dentro de la comunidad. Y él ha querido reivindicar muchísimo la figura de Hampton, también como diciendo, reivindicando que ayudó mucho a las comunidades, ¿no? Finalmente tenemos a Anthony Hopkins en un merecidísimo premio, como decías. A sus 83 años se ha convertido en esta categoría en el mayor en conseguir la estatuilla. Y tenemos que hablar aquí, además de su gran papel como ingeniero octogenario cuya demencia senil hace que toda esta película sea de género un poco terror, un poco a veces cómico, un poco drama, ¿sabes? Es una mezcla, digamos que desde el punto de vista de su mente, él consigue eso, carga con ese peso de esa interpretación tan fuerte, y aquí puntualizamos, porque somos France 24, pues que Florian Zeller, ¿no?, ha conseguido ese triunfo para Francia. Y bueno... Yo le agregaría, Yanira, a todo este resumen tan completo que nos está haciendo, la presencia muy importante y muy destacada de Olivia Colman en esta película, la gran compañía que prestó, y esta película con Anthony Hopkins, que es tan brillante como dura, incluso hasta deprimente, pero también muy merecido este premio, y por eso quisiera que escucháramos las palabras de Florian Zeller y precisamente de Anthony Hopkins, pues tras conocer que ganaron el premio. El deseo de hacer esta película es indisociable del deseo de hacerla con él. Escribí el guión por él, lo pensé por él. Compartir esta alegría con él ha sido muy significativo para mí. A los 83 años no esperaba recibir este premio. Lo hice y estoy muy agradecido con la Academia. Y quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman. Nos lo arrebataron demasiado pronto. De nuevo, gracias a todos. Muy ciertas las palabras. Y vamos a ver otras categorías: diseño de producción, fotografía, montaje, sonido, maquillaje, vestuario, efectos especiales. Estas personas que no tienen el protagonismo y la visibilidad en pantalla, pero que hacen que la experiencia sea simplemente mágica. Yanira.
Con Mank, empezando por Mank, con diseño de producción y fotografía. Fotografía era una categoría un poco disputada, pero finalmente se ha ido para Eric Messerschmidt y Netflix también, podemos decir. Y con este blanco y negro también ha tenido, pues la ambientación que vemos es muy lograda del Hollywood de los años 30-40 a partir del guionista, co-guionista, con Orson Welles, de Mankiewicz, ¿no? Y la creación de Citizen Kane. Él ha logrado que podamos transportarnos a ese Hollywood y también en pantalla con detalles tan pequeñitos pero muy significativos, como por ejemplo ver el granulado o las voces, de escucharlas de otro modo, ¿no? Este ha sido el premio para Mank en este sentido. En cuanto a Sound of Metal, montaje y sonido, estaba muy claro, era una de las estatuillas más claras que había, aunque había dudas con Soul, solo que en la historia de los Oscar, aquellas películas que siempre han portado el nombre de algo sonoro, era claro que tenía que ir por ese lado. Exacto, y siempre se han llevado el premio, entonces no había mucha duda en cuanto a Sound of Metal, que es un montaje muy logrado del danés Mikkel Nielsen, y a la vez el sonido. Aquí tenemos que reivindicar nuestra parte latina, porque hay unos mexicanos detrás de esta creación para que podamos sentirnos en la piel, digamos, del protagonista que acaba de perder, que es un baterista además, que vive del sonido precisamente, pues que pierde su audición, ¿no? Y ellos lo que han creado a partir de una cámara anecoica es simular toda esta sensación dentro de la película. Por último, para ir acabando, Ma Rainey's Black Bottom, con Chadwick Boseman, como mencionabas, y Viola Davis, ha llevado el maquillaje y peluquería, principalmente porque lo que logra el español Sergio López Rivera con Ma Rainey, la cantante, es plasmar ese rostro que echaba un poco para atrás, un poco duro, pero también de empoderamiento que ella tenía, ¿no? Mientras que el vestuario pues lo ha logrado Anne Roth, también una veterana diseñadora que con 89 años ha conseguido esta estatuilla. Finalmente, Tenet ha conseguido, como no, los efectos visuales. No sé si has tenido la oportunidad de verlo en gran pantalla, pero únicamente, digamos, más allá del argumento de la historia, lo que vale la pena es ver esos efectos que, curiosamente, no tienen gran presencia en la película, en el sentido de que tiene menos de 300 tomas con efectos, digamos, manipulados en computador, y el resto serían tomas reales, ¿no? A efectos prácticos, como se les suele llamar. Y eso es lo que le gusta a Christopher Nolan. Y tampoco, hay que decirlo, Yanira, están los clichés, y Christopher Nolan no se podía quedar sin alguna premiación en estos Oscar. Vamos a conversar de la esencia de lo que fueron estos trabajos. Muchos nos quedamos sin el placer de ir a la pantalla grande a verlos. Yo estoy haciendo mi lista para tan pronto termine el aislamiento, pero usted nos puede ir contando, y también podemos ir viendo un poco de cada uno. I might absolve you of such a personal betrayal. You made yourself court jester. Nobody makes a monkey out of William Randolph Hearst. Levy, the sooner you understand it ain't what you say, it's what Ma said it count. We'll be ready to go in 15 minutes. We'll be ready to go, and Madam says we're ready to go, and that's the way it go around here. Yanira, se quedó este año una danesa con el premio a Mejor Filme Internacional. Y no es la primera vez que ocurre, de hecho el título es Another Round, estaba cantado, pese a que hago una gran recomendación a ver las otras películas cuyos títulos son Quo Vadis Aida, Better Days, The Man Who Sold His Skin y Collective, que es un documental, y son buenísimas. Nosotros nos vamos a centrar en Another Round, que como todos los medios han dicho y como seguramente leerán, es una celebración de la vida, porque la premisa principal de esta película era tratar la cultura del alcohol, pero ocurrió algo en la vida de Thomas Vinterberg, que es que su hija falleció días antes de empezar el rodaje de la película, que estaba muy pensada para que estuviera Matt Mikkelsen, por supuesto, y esa idea cambió, ¿no? No era únicamente hablar del alcohol, sino ensalzar esa vitalidad, ¿no? Porque lo que tenemos aquí es un grupo de 4 profesores que están hastiados de sus vidas, y al final, tras una cena, lo que deciden experimentar es la teoría básicamente de un
psiquiatra noruego que dice que nuestra tasa de alcohol tiene un déficit, ¿no? Y ellos intentan compensarlo para poder alcanzar esa vitalidad. Obviamente en el camino se pasan, ocurren algunas desgracias, algunas alegrías, obviamente, gracias a este experimento, pero sin duda es esa celebración con un Mads Mikkelsen que sostiene toda esta actuación. Nada más que decir, hay simplemente que verla y darles la oportunidad a las demás que estuvieron en competencia. Y en el siguiente tema, tampoco hubo sorpresa para la mejor película de animación. Disney y Pixar siempre tienen el llamado primordial, aunque, hay que decirlo, Soul fue una muy buena película. Soul es una muy buena película, pero si miramos esta categoría, había rasgos interesantes por este lado asiático, en Over the Moon, por ejemplo. Obviamente, Pixar se merecía este premio por Soul, sobre todo por su música, que por supuesto es lo que ganó también en banda sonora original, pero debo decir que también ahí estaba muy reñida Wolf Walkers, que es de una irlandesa de la productora Cartoon Saloon, y que también merecía, digamos, moralmente ese empujón, ¿no? Porque Pixar, como veníamos diciendo, pues las grandes productoras siempre están presentes en unos premios como estos. Entonces, sí, Soul es una gran película de animación, también pretende ensalzar esa vida con este personaje, ¿no? Que, por sin hacer spoiler de nuevo, por cosas de su trayectoria, de su infelicidad también, aprende la lección a entender esa vida, ¿no? Con un gran peso de la música, cómo la música nos rescata también de eso. Una película de animación que no es para niños, es para todos, y estamos de acuerdo. Habría que darle espacio a otras productoras, no solamente a las grandes casas de producción. Documental, Yanira. En documental ha sido la gran decepción, yo creo, aunque es un gran documental. My Octopus Teacher es la no deseada, digamos, la gran no deseada de esta gala, porque habían otros documentales muy potentes como Time, precisamente con este lado más afroamericano, de revisarse en Estados Unidos. En todo caso, es una bonita historia de Pippa Eldridge y James Reed, en el que hay un gran vínculo entre alguien que precisamente también está perdido en su vida, pero el hecho de ir frente a su casa, de zambullirse y el haber encontrado una compañía que es un pulpo, ¿no? Suena raro. Una pareja poco usual en el cine, muy poco usual. Exacto, pero tiene mucho sentimiento y es increíble cómo nuestra relación con la naturaleza muchas veces no está planteada, ¿no? En este tipo de gala, de Oscars, otros premios. Bueno, Yanira, pues estamos llegando ya al final de este especial, un completo resumen de lo que teníamos este año en la gala de los Oscar. Como dije al principio, nos quedamos con las ganas de verlas en pantalla grande, y aquí yo quiero rescatar el comentario de Frances McDormand cuando ganó el premio a Mejor Actriz, y ella lo que dice es que esta no sea una oportunidad para calificar lo mejor o lo peor, sino para que todos después vayan y vean todas las películas que estuvieron nominadas esta noche, y creo que eso es lo que hay que hacer, apoyar a la cultura y revivir toda esta industria que está dando pasos todavía de bebé. Para el cierre, los queremos dejar con la ganadora a Mejor Canción Original de la cantante Hair, Fight for You, y de la película Judas and the Black Messiah. La recomendación es ver completa la canción, si es que no lo han hecho ya nuestros televidentes. Apenas ha pasado una noche desde que conocimos los ganadores de estos Oscar y todos tenemos lista en mano para ver las que nos faltaron. Yanira, su conclusión, ¿cuál fue su sensación después de haber visto esta premiación? Esta premiación, lo podemos decir alto y claro, fue terrible. Es decir, no busquen ver la gala de nuevo, porque realmente la esencia de estos premios se quedan en las películas propuestas. Algunos dirán que a lo mejor no había títulos muy fuertes este año, pero yo creo que ha sido más un año de oportunidad, que en la gala no se consiguió, ¿no? El querer hacer una gala distinta para remontar audiencia, eso no se consiguió, pero al menos hubo títulos que yo creo que apelaron mucho a la esencia, al momento, justo, no casualidad, ¿no? De que nos encontremos en una
una pandemia, pero apelan más al pensarse a sí mismo, ¿no? Y que, por ejemplo, como Nomadland, para rescatar la gran ganadora, como decía Frances McDormand, no es tanto lo que tenemos materialmente, sino lo que tenemos dentro, ¿no? Como tesoro, mientras que Chloe Zhao apelaba a la bondad. Creo que es eso, y además de recomendar buscar el resto de películas que son maravillosas, la verdad. Muy bonito repensar lo que es nuestro hogar a partir de Nomadland. Muchísimas gracias a usted, Yanira. Y pues el otro año serán nuevas películas. Al final lo que usted dice de que la gala no estuvo tan buena, eso es accesorio. Lo importante son las películas. Gracias por estar con nosotros. Sigan en France 24.